¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí Fox Pro con un nuevo video para el canal. Y perdonen si esta vez estamos en Minecraft, en la modalidad de los juegos del hambre. Y perdónenme si hablo así, gente. El tema es que estoy algo mal cagado de la garganta. He estado algo enfermo, así que espero que ustedes lo entiendan. Y bueno, gente, comenzaremos con la partida en pocos minutos. 2, 1. Listo, nos vamos de aquí, gente. Y nuestra meta sería llegar por lo menos hasta sobrevivir la situación. Nos equipamos todo bien, gente. Tranquilos, pim pam, pim pam. ¡Wow! Pantalones, gente. O sea, what the fuck. ¿Qué chorizos? Pechera y casco mortal, gente. A ver, nos ponemos eso, sacamos los escotes de malla, ponemos estos otros. Hay uno por aquí, gente. Aquí está. Ahí viene otro, gente. Me va a enchufar por detrás, gente, este. Encárame, Hale, encárame. ¿Pero qué demonios? Ah, disculpen eso, gente. Es que es este celular de mierda. No saben cómo estoy jodiendo. Espérenme, gente, por favor. Espérenme. Ahí está, espero que se mantenga ahí. Ahora sí. ¿Pero qué mierda fue eso, gente? Ahora, vamos a salir de aquí. ¡Pac! Lamento por la primera muerte lamentosa, gente. Que no sé qué chorizos pasó. Qué putas mierda ha pasado ahí, carajo. Bueno, entramos a la siguiente partida. Estamos en... no me acuerdo la partida. A ver, FGS Unido. No sé qué partida es. A ver, vamos a ponerles algo. Que... mayúscula. Que sea una partida épica. Ahí vamos, gente. Ahí vamos. 2, 1. Ahora. Bien, ya tenemos esto. Nos vamos, gente. Nos vamos. Nos meteríamos aquí, gente. Vamos a por este tío. Pero... ¡hijo de puta! Lo siento, gente, por eso. Vamos con la siguiente partida. Ahí, Kamehameha. Usamos el técnica del Hayo Kenpa y acá está aquí, gente. Bien, gente, esta es otra partida. Vamos a poner lo mismo para que todos entiendan. 1 y nos largamos. Que alguien deje una asada, gente. Por lo menos con eso me conformo, con una asada. No, nadie dejó nada, gente. Nos han choreado todo. Tendríamos que ver la forma de subir allá arriba, gente. Nadie ha venido por aquí, gente. ¡Wow! ¿Y eso, gente?
gente, casi. Casi como que viene alguien, gente. Hay que equiparnos bien, Se van a ver cofres por aquí, gente, así que mucho ojo. Quiero ver que nadie nos siga. Cofre. Pollo. Me gusta el pollo. Y bueno, gente, mientras tanto, ya ven, con todos los videos que hago me gusta comentar de vez en cuando cosas. Les diré por qué no he estado subiendo videos en estos días. Bueno, la verdad es que he tenido un problema con la cámara, o sea, con el celu. Y como que no me le han dado bien. O sea, la batería del celu no me le cargaba casi nada. ¿Me entiendes? O sea, como que nada me le cargaba. Vamos a equiparnos bien, a ver. Esto aquí, esto aquí, esto por aquí. Esto aquí, esto aquí. Y listo, gente, ya estamos bien equipados. Cofre. Abran los ojos, gente, por lo menos hay un cofre. Y si ven hay un cofre que yo me he pasado u otra cosa, por favor en los comentarios póngamelo. Cosa de que yo juegue un día otra vez esta partida. Y pues... ¿qué? Ah, necesito comer. ¿Cómo subimos allá arriba, gente? Bueno, no tengo ni más pinche idea. Y nos venimos por aquí. Vamos a subir acá arriba, gente. ¿Por dónde? En los comentarios, por favor, díganme cómo puedo pasar este puto fucking nivel. Bueno, ya salimos. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Nada. Me la juego porque estoy viendo unas casas por allá. Me la voy a jugar, gente. Me la voy a jugar. Creo que escuché a alguien comer algo cerca de aquí, gente. Estoy atento. Shifting. Nadie. ¡Vamos, no más! Pues no sé si meterme por ahí. No, pues no me voy a meter por el momento ahí, gente. Sacamos eso, nos ponemos esto. Nos pondríamos el hacha, eso ahí. Y eso ahí. ¿Y para qué será la cama? Bueno, gente, no sé para qué es lo que es la cama. Espero que en los comentarios ustedes sepan decirme para qué es lo que es. Y nada. What the fuck? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Esta habitación qué es lo que es? Cofre. ¡Oh, madre mía, chaval! ¿Y aquí? ¿Frascos? Me estáis jodiendo. A ver, gente. Tengo esto, ¿cierto? ¿Podré encantarme algo? No, por el momento nada, gente. Y bueno, tardaremos 3 horas para romper esto. Nos equiparemos esto aquí. A ver, tengo todo bien equipado. La comida la pondré de aquí. Y nada más, gente. Seguimos con la búsqueda. Ahora, gente, si nos encontramos alguna armadura o una espada, ¡wow! Cofre de emergencia. Vamos a ponerlo en el altar, gente. Música, señor. Gente, vaya chavales que somos. Este que tiene protección 1. Tengo tiempo de dejar algunas cosas. Esto fuera. A ver qué más. Botella tengo de coso. Esto fuera. Fuera. No, el team match, gente,
Vamos a equiparnos rápido las cosas, gente. Vamos a equiparnos rápido las cosas. Esto por aquí. Quedamos jugadores 3 nomás. Ahí. Ah, solo uno de experiencia, gente. Qué mamada. Eso ahí, gente. Vamos a equiparnos bien para las dudas antes que vengan. Esto aquí. Tómala. 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 Pim pam. Pim pam. Pim pam. Gente, me van a matar, gente, me van a matar, son team. Una pocioncita. La comió lindo, gente. Pero cancelaron el juego, gente. ¿Qué leches? ¿Cómo lo van a congelar? ¿A cancelar? ¿Cómo lo van a cancelar? Nos vamos, gente, nos vamos de aquí rápido, nos vamos. Que empieza la matanza dentro de poquito. Está empezando. ¿Hay alguien aquí arriba? Me he perdido, gente, no sé ni por dónde carajitos voy. Bueno, pero por lo menos mataremos a unos cerdos. Vamos deprisita, gente. No puedo correr tanto porque si corro perdería... Perdería ahí muslos. Y no podría correr tan rápido para ganar la partida. Y bueno, gente, antes que nada quería decirle que dentro de poco va a ser mi cumpleaños. Espero que por lo menos con eso me den un par de likes. Por favor, coméntenme felicidades y todo eso. Mándenme sus saludos. Y veré si el siguiente gameplay... Espera. Vamos a escribirle algo a este amigo. No, tiene que ir un cofre, gente, no. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos el gameplay de hoy. Se me lengua la traba. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Por favor, no olviden suscribirse. ¿Qué pasó? No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Si el video les ha gustado, te ha entretenido, por favor, denle al botón de fuerza de me gusta. Y nos vemos en la siguiente. Gente, adiós. Chao.